Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí una vez más y hoy vamos a hablar, ya lo sabéis por el título del vídeo, pero... Chan chan, chan chan. Sí señores, Caballo de Troya 6, amigos, ha llegado. Después de un tiempo prudencial os dejé en el análisis de Caballo de Troya 5, que fue una pasada, que estuvo súper bien. Pero hoy llega para mí el que creo, y si no el que más, el segundo que más, el libro más importante de la saga para mí, Caballo de Troya, que es Caballo de Troya 6 Hermón. Y ahora os voy a explicar por qué. Este libro es uno de los más grandes, aunque vosotros le veáis así, está en tamaño bolsillo, pero es uno de los más contundentes y dijéramos de donde la historia empieza a coger más forma, y entonces obviamente hay mucha más información. Caballo de Troya 6, como os digo, para mí es el libro más importante, sobre todo por la última parte, por la parte en la que vuelven a reencontrarse con Jesús de Nazaret. Y no voy a decir más. ¿Por qué también? Porque voy a dividir, ya que tiene muchos, ahora lo vais a ver, tiene muchísimos capítulos, voy a dividir este vídeo, este análisis de Caballo de Troya 6 en dos partes. La primera y la segunda. En esta primera vamos a hablar un poco acerca de los vericuetos hasta que dan el salto en el tiempo, ¿vale? Y en la segunda parte vamos a hablar de lo mágico, de lo entrañable, de lo... del alma, ¿no? De la obra Caballo de Troya, que es Jesús de Nazaret. Y más que Jesús de Nazaret, el reencuentro con esa figura que os puedo ya vaticinar y adelantar. Hablaremos, como digo, en la segunda parte, pero os puedo adelantar que no tiene nada que ver con lo visto hasta ahora. Por eso, para mí, lo que es la obra Caballo de Troya, y concretamente más Caballo de Troya 6, es impresionante. No voy a adelantar nada porque me gustaría hablar de la parte en la que estén con Jesús, de las semanas que pasan con él, etcétera, etcétera, pero como digo, eso me voy a contener y eso lo vamos a hablar en la segunda parte del vídeo. Y ahora vamos a hablar de esta primera parte, que no está mal, que está bastante bien, que sigue un poco, dijéramos, la dinámica de lo que hemos visto hasta ahora, investigaciones, cumplimientos de la orden, de las órdenes de Caballo de Troya, pero sí que habíamos dejado ahí en esa quinta parte una decisión que tienen los dos pilotos acerca de dar un tercer salto en el tiempo, ya que tienen un mal que les está comiendo por dentro, que es esa inversión de masa en el que les hace envejecer, en que sus neuronas envejecen rápidamente por una serie de componentes, una serie de problemas, dijéramos, obviamente el propio contexto de viajar en el tiempo pues les hace envejecer de forma acelerada. Y deciden jugarse por el todo y preparar ese tercer salto en el tiempo para intentar lo máximo posible seguir la vida pública de Jesús. Como digo, esta primera parte, que la he dividido en dos, vamos a ver lo que nos habla, vamos a ver de qué nos trata y luego vamos a intentar analizar un poco más concretamente esta primera parte del libro Caballo de Troya 6, que como digo no tiene desperdicio. Por favor, leeros la saga Caballo de Troya. Si no la tenéis, ya estáis empezando a comprarla y a leerla, y sobre todo a quedaros bien con la información, con la investigación y con esa figura de Jesús de Nazaret. Pero concretamente os recomiendo que leéis esta parte de Caballo de Troya 6 Hermón, porque como digo, para mí es la más importante y la más mágica. Este sexto libro de la saga Caballo de Troya nos reengancha con la partida de Jasón al encuentro con Eliseo para dar luz verde al tercer salto en el tiempo. Una experiencia singular que mostrará al lector un Jesús infinitamente más humano y divino. Un Jesús que poco o nada tiene que ver con lo que han pintado o sugerido las religiones y la historia. El libro se divide en 18 capítulos, a cada cual más interesante. El capítulo 1, síntesis de lo publicado. En este capítulo, Benítez te explica el recorrido hasta ahora de lo sucedido de forma muy breve, hablándote de la operación y su perspectiva en el primer salto y de cómo los pilotos, Jasón y Eliseo, poco a poco se ven transformados por la figura y la filosofía del Rabí de Galilea. Asimismo, te explica cómo los científicos y el líder de la misión, el general Curtis, programan un segundo salto con el beneplácito de los pilotos,
Pero llegados a un punto y tras comprobar poco a poco del mal que les aqueja, el mayor y Eliseo deciden dar un tercer salto en el tiempo, jugándose el todo por el todo, siguiendo así a Jesús por toda su vida pública, siendo testigos de primera mano de uno de los hechos históricos más importantes de la humanidad. 18 de mayo, jueves, año 30. En este brevísimo capítulo de una sola hoja, Jasón retoma su narración tras asistir a la última visión del maestro en la casa de los padres de Juan Marcos y posterior despedida al amanecer del maestro en el Monte de los Olivos con todos sus discípulos y algunos allegados. Y junto con Poseidón, el noble caballo del Primipilus Civilis, que le había entregado tras su accidentada partida del castillo de Poncio, regresa al Rabiz, a base Madre 3, en donde tras encontrarse con Eliseo, le proporciona una respuesta positiva a la iniciativa del tercer salto en el tiempo. 19 de mayo, viernes. En este capítulo, ambos pilotos preparan y recalibran los pormenores del tercer salto y los apartados de la misión Caballo de Troya que aún les quedan por cumplir. Entre ellos, adquirir muestras óseas de Amos, el hermano menor del maestro, y de su padre, José. De igual modo, contabilizan sus ganancias en unos pocos denarios y el ópalo blanco adquirido en la tremebunda fiesta de Poncio, el cual necesitan desesperadamente cambiar. Por otro lado, ambos se percatan del problema añadido que resulta Poseidón. Pero Jasón, a regañadientes, decide actuar, aunque con sumo cuidado, pues Poncio había jurado capturar al poderoso mago que había osado desafiarle. Y ladera abajo consigue dar con un viejo beduino, el cual accede tras una infinidad de regateos a comprarle el caballo por 50 ases y un regalo. Así, con el corazón pesaroso, el mayor regresa a la base Madre 3, con uno de los primeros problemas resueltos. Más tarde, en lo que resta del capítulo, Jasón realiza una ardua investigación en los textos antiguos y sagrados, leyendo los diferentes relatos y versiones de los discípulos, entre ellos Lucas, encontrando una infinidad de errores y tergiversaciones, hasta que por fin el sueño vence al explorador. 21 de mayo al 15 de junio. Al día siguiente, con los ánimos recargados, Jasón se prepara, con la ayuda de Eliseo, a completar la última fase de la misión antes de realizar el tercer salto en el tiempo, ir a Jerusalén y desvelar los hechos narrados en los textos evangélicos sobre el misterioso espíritu de la verdad, y de cómo ésta influye en los apóstoles para que salgan ese mismo día a predicar, y más tarde volver nuevamente a Nazaret e intentar recoger restos óseos del padre y hermanos de Jesús de Nazaret. Y así, decidido, el mayor salta fuera de la nave y se aleja a buen paso de la base Madre 3, rumbo a la ciudad santa. En unas pocas horas llega sin contratiempo, regresando a la casa del joven Juan Marcos, en donde encuentra a los íntimos del maestro y la madre de Jesús. Tras un breve repaso, los encuentra a todos eufóricos, pletóricos, confiados y llenos de vida, achacándolo en un primer momento a la reciente y última aparición del rabí. Pero poco a poco se va dando cuenta que esto no tiene nada que ver y empieza a indagar. María de las Palomas es la que le saca de dudas narrándole la fantástica historia de la presencia, apelativo por el cual el mayor discierne que hacía referencia al prometido espíritu de la verdad enviado por Jesús. Una y otra vez el piloto norteamericano realiza diferentes comparativas sobre la actitud de los discípulos, ahora sumamente confiados y alegres, aunque errados en sus creencias una vez más. María continúa la síntesis de su exposición al mayor, asegurándole que aquella presencia los inundó por completo a todos, estallando en vítores de gritos y júbilo. Aquella fuerza, aquella energía los invadió, y rápido, tras el extraño suceso de la presencia, los discípulos se dirigieron sin pensarlo al templo de Jerusalén para predicar, más concretamente en el atrio de los gentiles, en el que permanecieron durante varias horas, hablando con un sinfín de transeúntes y fieles del maestro que escuchaban sus charlas. Acto seguido, Jasón continúa recomponiendo la historia, hablando con diferentes discípulos sobre lo ocurrido, siendo las versiones muy similares. Además, consigue constatar las diferentes y crecientes facciones y puntos de vista entre los discípulos,
Por un lado, con Pedro a la cabeza como líder, la creciente iglesia comienza a constituirse, formando una religión a propósito de la figura y prodigios del Rabí de Galilea, así como de su resurrección. En el otro, con el oso y otros muchos como opositores de la versión, opinan que lo importante es el mensaje de hermandad y filiación con Dios del Hijo del Hombre y su mensaje de amor a los hombres. Durante las siguientes hojas, el mayor proporciona un fiel estudio al lector sobre los diferentes textos y pasajes sagrados y cómo la mayoría de ellos se han tergiversado a propósito u omitido información de forma deliberada. Antes de partir, Jasón es testigo de la elección del 12º miembro del cuerpo apostólico, tras la traición, deserción y posterior suicidio de Judas. El candidato es un viejo badú convertido al judaísmo, pero para entonces parte de los miembros del grupo opositores a la idea de la iglesia se marchan. Durante el resto del capítulo, el explorador repasa las 19 apariciones del rabí, que constata entre una innumerable multitud de informaciones por toda la ciudad, comparándolas también con los cercenados y corrompidos textos sagrados, que una vez más dejan mucho que desear en cuanto a la veracidad. Del 15 al 18 de junio. Y con las primeras luces del alba, Jasón se despide de parte de los íntimos, de la señora y de la familia de Juan Marcos, partiendo hacia el norte con Bartolomé. Parte del trayecto fue salvado a buen ritmo, pero tras coger la ruta más corta se despide de sus compañeros, ya que estos cogen el destino a Caná y él hacia Nazaret para cumplir su misión. Sin contratiempos en el camino, el explorador llega a la aldea, dirigiéndose a lo alto del Nebir, el lugar típico funerario. Allí comprueba que el camino está despejado, pero aún así decide esperar al cobijo de la noche para realizar la operación con el máximo sigilo. Llegado el momento, el mayor norteamericano busca sin descanso en diferentes grutas hasta que finalmente encuentra los restos de José y Amos, padre y hermano del maestro. Con sumo cuidado extrae diferentes partes óseas, causando el menor daño posible a la integridad de la estructura del resto de los huesos. Y sin tiempo que perder sale de la gruta y del cementerio con la misión cumplida, rumbo al Rabí, a la base Madre 3. Tras ascender por la colina, ingresa en la nave entregándole los restos a Eliseo para el posterior estudio. Del 18 al 24 de junio. El resto de la jornada es dedicada por completo al descanso y el estudio. En este capítulo, el mayor se deshace en explicaciones sobre las diferentes pruebas obtenidas, la sangre de María, obtenida en Nazaret, y los restos óseos del padre y el hermano de Jesús. Tras diferentes explicaciones técnicas, los resultados vierten unos datos positivos en cuanto a la paternidad de María y José, con para Jesús, en un 99,9% de acierto. De la misma forma, analiza nuevamente los diferentes textos antiguos, encontrando la raíz de la mal llamada y errónea virginidad de María, una burda y estúpida tergiversación y manipulación cometida una vez más para adulterar la historia. El final de este capítulo concluye con la marcha de los exploradores fuera del módulo por primera vez juntos, para realizar la última operación denominada Salomón, de la cual no hay dato ninguno en toda la obra. Esta misión les tiene fuera por 2 meses. Del 1 al 7 de septiembre. Todo este capítulo se centra en el regreso de la misteriosa Operación Salomón y la puesta a punto de la nave, los sistemas y los diferentes vericuetos sentimentales de ambos pilotos, por la nueva y apasionante aventura fuera de las normas de Caballo de Troya. ¿Elegirían bien la fecha exacta a la que dar marcha atrás en el tiempo? ¿Conseguirían encontrar al maestro? ¿Les reconocería? ¿Qué ocurriría con el mar físico que les aqueja? Finalmente, la nave se eleva poniendo los propulsores al máximo e invirtiendo los swivel espaciotemporales hasta el miércoles 15 de agosto del año 25. Y finalmente, tras la desaparición de la nave, un estruendoso ruido retumba en las inmediaciones de la base Madre 3. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta la primera parte de Caballo de Troya 6, esta primera parte que nosotros hemos cogido, pero obviamente queda la más interesante. Pero bueno, no vamos a adelantar cosas. Esta primera parte, las cosas que remarcar, aparte de que hay un único mapa, por así decirlo, de lo que es este libro, de lo que es esta primera parte del libro, que es este. No sé si lo veis, no os lo he puesto en escena porque, bueno, es un simple mapa, ¿vale?
El escenario de las apariciones de Jesús de Nazaret, los diferentes escenarios, las diferentes apariciones y donde se encontró, por así decirlo, ¿vale? Tanto en Alejandría como en Jerusalén, en Filadelfia, en Sicar, en Tirio, ¿vale? En todos esos sitios. Y recordar que son 19, que ahora la vamos a ver. Pero, cosas que remarcar. La primera, el espíritu de la verdad. Esa extraña energía, esa extraña entidad, esa extraña presencia, que así dictamina María, que les embargó, que de repente en un primera instancia, que te lo dice el libro, yo no lo he dicho aquí porque bueno, es un resumen, es un pequeño análisis, ellos están hablando, están discutiendo y de repente en plena oración, ¿vale? En plena oración que hacen los judíos a determinadas horas, les deja completamente en silencio, ellos sienten que hay alguien, que hay algo y de repente empiezan a reír, a cantar, a saltar y están súper confiados. Jesús, recordar que en los anteriores caballos de Troya, en el 1 y luego posteriormente en las 19 diferentes apariciones en los que está con ellos, en algunos casi hasta horas, ¿vale? Les dice, les asegura que después de él, detrás de él va a venir, él va a enviar una especie de mensajero de espíritu que los inundará y les dará fuerzas. Pero obviamente es una de las cosas que dice Jasón, no solo a los apóstoles, o sea, no solo a ellos, sino a toda la humanidad, ya que también Jasón y Eliseo se ven de alguna manera afectados por ese espíritu de la verdad, se ven socorridos, soportados, se ven inundados por una extraña energía que les da confianza, que les da fuerzas y que de alguna manera les alienta en su misión a ellos, pero obviamente a los discípulos les alienta para hablar, para salir a predicar, para salir de alguna manera, pues no sé, a hacer el trabajo que Jesús les había encomendado, aunque obviamente lo hacen mal, ¿no? Este espíritu de la verdad en Caballo de Troya no se especifica qué es, simplemente que es alguien que envía a Jesús, alguien que les da fuerzas, que bien claramente se queda, y alguien que de alguna manera les va a guiar. El espíritu de la verdad, no quiero meterme mucho en, pues eso, en discernimiento ni en explicaciones sobre el espíritu de la verdad, que podéis también encontrarlo en el libro Durantia, pero dijéramos que el espíritu de la verdad es eso, una especie de espíritu generalizado que inunda todo y que nos ayuda en momentos claves, y sobre todo se llama el espíritu de la verdad porque de alguna manera lo engloba todo, toda la realidad que nosotros podemos percibir. Bien, segunda cosa que remarcar, las 19 apariciones de Jesús tras la muerte en diferentes lugares y a diferentes personas, grupos, horas, etcétera, etcétera. La primera aparición el 9 de abril en 9 sitios diferentes. La segunda, el 11 de abril martes, una sola vez. El 16 de abril domingo, una sola vez. 18 de abril martes, una sola vez. 21 de abril viernes, una sola vez. 22 de abril sábado, una sola vez. 29 de abril sábado, una sola vez. 5 de mayo viernes, una sola vez. 13 de mayo sábado, una sola vez. 16 de mayo martes, una sola vez. 18 de mayo jueves, una sola vez y última vez. Ya no aparece, esa es la ascensión o la mal llamada ascensión a los cielos, o bien llamada porque entre comillas sí asciende, pero no se le ve ascender como narran los textos. Por lo menos en Caballo de Troya no dice eso, sino simplemente desaparece, como si no hubiera estado allí. Si comprobamos los diferentes pasajes de los diferentes textos y autores evangélicos, así como en el Nuevo Testamento, las apariciones que narran después de lo que es la muerte de Jesús, a grosso modo son unas 10 o 11, con lo cual todavía faltarían unas 8 o 9 apariciones de las cuales no se narra. Muchas de ellas además no se dan muchos datos, son como tergiversaciones, cosas sin fundamento, cosas que no se explican del todo bien, por lo cual muy probablemente o sean mentira o sean oídas de segundos, porque recordar que excepto uno, creo recordar, el resto de los mal llamados escritores evangélicos o de los mal llamados escritores sagrados, ninguno conocieron a Jesús. Eso es otra cosa que trataremos más adelante, que ya tratamos en su momento, que también tenéis algún vídeo de ahí de las religiones que he hecho, ¿no? En este caso el cristianismo o bueno, el catolicismo, pero en el Concilio de Trento, recordar que se separó los textos adecuados de los textos no adecuados y muchos quedaron fuera, pero sobre todo quitando, como digo, a Juan, el resto, el testamento de San Juan, el resto no conocieron a Jesús de Nazaret. Los 12 apóstoles, el único que escribió fue Juan, pero bueno, eso
vamos a dejarlo aparcado porque es un poco enrevesado y no os quiero liar con el propósito concreto, que es el análisis de la obra Caballo de Troya 6, parte 1. También otra cosa que remarcar como tercera opción es la misteriosa Operación Salomón, de la que se habla como nombre, porque no se dice nada en toda la obra, ni aquí ni en ningún sitio, no se dan datos de nada. Incluso JJ Benítez explica que el mayor en sus diarios no explica qué es la Operación Salomón, pero es que no es una operación de ir y vuelta, o sea, es una operación que les lleva 2 meses. ¿Dónde estuvieron 2 meses? ¿Qué hicieron en esos 2 meses? Nadie lo sabe. JJ Benítez dice que tampoco lo sabe. Ahí queda, es una de las grandes incógnitas de la saga Caballo de Troya que de momento no ha sido resuelta. Obviamente, si el mayor no lo explica, no sé cómo lo va a poder explicar JJ Benítez y por consiguiente no sé cómo lo vamos a poder saber nosotros. 4. Cosas que remarcar. La cuarta, el énfasis del mayor por aportar una infinidad de datos. Es un libro que, si ya venía haciéndolo también en el resto de la saga Caballo de Troya, del 1 al 5 que habíamos analizado hasta ahora, en esta sexta parte, en este sexto libro de Caballo de Troya Armón, la primera parte, te da un montón también, pero sobre todo un montón de datos concretamente a los textos. Se frena un montón, se le ve también que se frena en cierto tipo de cosas, pero te vuelca una cantidad de información donde él ve los errores, donde él no está de acuerdo y sobre todo lo constata y lo compara con lo que él está viviendo, cosa también muy importante. Y la última, la quinta, es cómo durante toda esta primera parte del libro te deja dijéramos, con el corazón en un puño, por el hecho de decir, venga ya, el tercer salto, ya lo estáis esperando, ¿qué esperáis a ver a Jesús? Compartes esa emoción por querer que dé el tercer salto ya, para ir de cabeza y centrarte en la figura de Jesús. Y cómo será, te está dejando constantemente claro cómo será ese nuevo reencuentro, ya que tenéis que tener claro que ahora ellos van al pasado de ese tiempo, pero obviamente ellos están viajando, quiero decir, vamos a ver, ellos son del futuro, pero viajan al pasado. Pero en este nuevo salto, no solo viajan a más pasado, sino viajan al pasado de ese Jesús de Nazaret. ¿Qué pasará? ¿Les reconocerá? ¿No les reconocerá? Y si les reconoce, ¿cómo puede reconocerles? Porque no les conoce en ese momento. Se supone que a nivel coetáneo, el primer salto para ellos es en las horas previas al cadalso de Jesús, a la muerte de Jesús, y ellos van saltando, hacen un segundo salto para completar esa muerte y esas apariciones, y ahora van más atrás en el tiempo. Si Jesús les consigue reconocer y consigue saber quién es, ¿cómo lo consigue? Eso lo vamos a ver en la segunda parte y vamos a hablar de ello. Pero sobre todo, como digo, esta primera parte del que hemos cogido de alguna manera, o que yo he cogido, te deja claro constantemente la emoción que casi se trasvasa, ¿no?, a través de la lectura, te llega hasta ti de forma cristalina de ese tercer salto en el tiempo, que lo esperamos como agua de mayo y que solo hacemos así con las hojas para intentar decir, bueno, esto no me importa, venga, da el salto ya, da el tercer salto ya, que quiero ver a Jesús. Y es esa emoción la que se trasvasa, es ese sentimiento, ese amor, esa filiación de alguna manera que te engancha con la obra Caballo de Troya, que te deja claro que Jesús de Nazaret tiene un magnetismo que trasvasa y va más allá de lo que es la obra. O sea, las letras se difuminan y empiezas tú a estar en esa historia. Y eso no solo a nivel literario es un logro que pocas obras lo han conseguido, sino que encima te deja entender, te deja ver la construcción del personaje que va más allá de la pura literatura. Y eso a lo mejor probablemente es porque sea verdad, porque la construcción del personaje Jesús de Nazaret, la obra Caballo de Troya, no tiene parangón con nada que yo por lo menos haya visto. Como digo, ese sentimiento de querer volver a Jesús es lo que consigue tocarte el corazón constantemente en esta primera parte, en este primer análisis. Y bueno, como digo, esta es la primera parte. Espero que no os perdáis la segunda, que la haré el próximo sábado. La primera parte de Caballo de Troya 6, que os recomiendo, como digo, si no lo tenéis, que lo adquiráis, porque para mí es el empiece de la verdadera historia de Caballo de Troya. A partir de aquí, Caballo de Troya pasa de ser
de alguna manera científico, a ser verdaderamente histórico, a ser verdaderamente sentimental, a descubrir, como bien dice la obra, a un Jesús completamente diferente, cómo se mete en tu cabeza esas miradas, esos guiños, esas incertidumbres, ese descubrimiento no solo también de Jesús de Nazaret y de su filosofía, sino de alguien a quien Jesús llama Abba. Tenerlo claro. Muchas gracias a todos por ver este vídeo, gracias por vuestras suscripciones, por vuestros comentarios, por vuestros apoyos. El grupo de Telegram está creciendo, muchísimas gracias por las conversaciones tan maravillosas que me dais. Y bueno, estar atentos a lo que es Mundo Azul, porque se avecinan buenos vídeos muy interesantes y sobre todo, como he dicho en mis redes sociales, voy a retomar las investigaciones de campo ahora que parece que esto está un poco más tranquilo, y también voy a hacer un par de vídeos con la Gran Confesión, que también lo dije. Voy a aportar más datos acerca de la Gran Confesión, que lo tenéis en los podcasts mágicos de iVoox, os sugiero que lo miráis. Voy a intentar expandir un poco más esa información de la Gran Confesión y sobre todo a desarrollarlo y ver hasta dónde nos lleva. Estar atentos a Mundo Azul YouTube y a los podcasts mágicos de Mundo Azul. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias, familia azul. Gracias a todos los que estáis ahí y un abrazo enorme a todos.